La monitorización de la salud estructural, o SHM por sus siglas en inglés, está totalmente en auge en Europa, especialmente después de la caída del puente de Génova. Una de las técnicas de SHM más extendidas es la monitorización basada en vibraciones mediante acelerómetros. El objetivo de esta es identificar parámetros modales de la estructura que son sensibles al daño global. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? El primer paso consiste en colocar acelerómetros en algunos puntos de la estructura en cuestión, como los mostrados en esta imagen. Los acelerómetros captan las microaceleraciones que experimenta la estructura en estado de servicio. El tratamiento de dichas señales mediante técnicas de análisis modal operacional, OMA por sus siglas en inglés, permite identificar las primeras frecuencias a las que vibra la estructura, así como los modos de vibración asociados. Lo interesante es que estas frecuencias y modos de vibración son sensibles al daño global. Ahora bien, en muchas ocasiones, el daño a las estructuras se encuentra de forma muy localizada y queda por tanto oculto a las características que identificamos con los acelerómetros. Los sensores de deformación, como las galgas extensiométricas, son adecuados si queremos detectar daño local. Sin embargo, si queremos monitorizar una estructura real como esta, con sensores de deformación, habría varias preguntas que nos surgen de investigación. La primera, ¿somos capaces de desarrollar una electrónica de bajo coste con que medir? La segunda, ¿en qué puntos exactos decidimos ponerlo? Y la tercera, ¿seríamos capaces de utilizar las características vibratorias identificadas para actualizar un modelo de elementos finitos? Dar respuesta a estas tres preguntas es el objetivo de este TFM, que se desarrolla a través de dos casos de estudio, un pórtico de laboratorio y una estructura real. El primer caso de estudio consiste en un pórtico metálico de 5 niveles y ha servido para probar toda la tecnología a nivel de laboratorio. Concretamente, se ha desarrollado la electrónica que permite capturar medidas dinámicas sincronizadas con galgas. Para ello se ha utilizado una placa microcontroladora de Arduino. Se han diseñado e impreso unas placas PCB con el circuito electrónico necesario para adquirir la señal, concretamente el puente de Wheatstone. El diseño se ha realizado de forma modular, de forma que pueda ensamblarse fácilmente con el conversor analógico digital y amplificador de la señal, de esta forma. En paralelo, se ha implementado en Python un algoritmo de posicionamiento óptimo de sensores, concretamente el algoritmo EFI, para conocer en qué puntos hay que ubicar las galgas. Este algoritmo, partiendo de los resultados del modelo de elementos finitos, identifica las posiciones de las galgas que maximizan la independencia lineal de los modos identificados. Hay que destacar que, cuanto más ortogonales sean los modos medidos, más información obtenemos de la estructura. Con la electrónica desarrollada y las posiciones óptimas conocidas por el algoritmo, se ha instrumentado el pórtico con un total de 17 galgas extensiométricas. Estas 17 galgas conforman tres configuraciones: una configuración óptima y dos configuraciones subóptimas, elegidas bajo criterio ingenieril y que sirven para comparación. A continuación, se ha llevado a cabo un test de vibración ambiental, excitando la estructura con un motor con masa excéntrica en la parte superior, dados los mínimos niveles de excitación ambiental registrados en el laboratorio. A partir de este OMA se han identificado las características dinámicas de la estructura para cada configuración. Para estudiar el desempeño del EFI, se ha comparado la ortogonalidad de los modos obtenidos con las distintas configuraciones. En la imagen pueden verse las matrices de Automac, cuyos elementos fuera de la diagonal son tanto más próximos a cero cuanto más ortogonales sean los modos. Como puede observarse, la configuración óptima ha obtenido modos de vibración más ortogonales y por tanto queda validado experimentalmente el correcto desempeño del algoritmo. Por último, las características vibratorias obtenidas permitieron estimar parámetros sensibles al daño en el modelo de elementos finitos del pórtico, utilizando para ello un enfoque bayesiano. Concretamente, se infirieron las constantes de rigidez de las uniones, modelizadas como elásticas. Con este caso de estudio han quedado tratadas las tres preguntas de investigación abiertas al principio del vídeo.
Sin embargo, ¿podría utilizarse esto en una estructura real? El segundo caso de estudio consiste en una estructura real. Esta pasarela que cruza la línea de ferrocarril Bobadilla-Granada. Se compone de una celosía central tipo Warren y sendas rampas y escaleras que le dan acceso. A nivel de electrónica se ha mejorado el diseño haciéndolo todavía más modular y funcional. El circuito queda alojado en una caja estanca a la que se conecta un cable Ethernet por un extremo. En el extremo opuesto, dicho cable llega a la placa de Arduino. Desde aquí, los cables de las galgas se introducen para medir. A nivel de análisis, el modelo de elementos finitos ha sido mucho más complejo y se ha llevado a cabo basándose en el proyecto constructivo de la pasarela. En el proceso de modelización se han llevado a cabo distintas estrategias con objeto de simplificarlo, como el desarrollo de una formulación de viga equivalente a celosía que ha permitido no modelar las celosías que constituyen las barandillas de las rampas y que son relevantes en el comportamiento dinámico de la estructura. Este modelo sirvió de entrada al algoritmo EFI, que determinó los puntos óptimos en los que colocar las galgas. De forma análoga al pórtico, se planteó una instrumentación con dos configuraciones distintas, la óptima del algoritmo y otra bajo criterio ingenieril. Los resultados del OMA llevado a cabo prueban que los modos identificados con las galgas de la configuración óptima son más ortogonales y por tanto queda experimentalmente probada su eficacia. Por último, hay que comentar que, por razones ajenas a este TFM, la monitorización tuvo que llevarse a cabo después de la entrega del mismo, y por tanto, los resultados que en él se recogen corresponden a datos de series temporales simuladas con SAS2000. No obstante, los resultados obtenidos de la monitorización llevada a cabo a posteriori fueron consistentes con los simulados en el TFM. Concluimos de esta forma el segundo caso de estudio de este TFM, que sentó las bases para usar todos los desarrollos a nivel de laboratorio en una estructura real como esta pasarela. Concluimos aquí la presentación de este TFM, en el que se ha probado la viabilidad de utilizar galgas extensiométricas para monitorizar estructuras reales a un coste de electrónica muy bajo. Adicionalmente, se ha probado el correcto desempeño del algoritmo EFI para determinar cuáles son las posiciones de las galgas que maximizan la información extraída de los sensores. Además, en el caso del pórtico de laboratorio, se ha cerrado completamente el ciclo de la monitorización, permitiendo inferir los parámetros de un modelo de elementos finitos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y si pasan por la calle Santiago Ruiseñol y atraviesan esta pasarela, ya saben lo que esconden los sensores que hay instalados en ella.